Es un gusto empezar esta reunión diciéndoles que el cáncer de esófago es un tema que en nuestro país no es tan frecuente, es raro. Es tan infrecuente que la relación que podríamos hablar entre pacientes nuevos que se admiten por año de cáncer de pulmón son 450 más o menos comparativamente a esófago, que son solamente ni 10 al año. Obviamente que esta presentación nos va a permitir hacer una evaluación panorámica de que estamos hablando respecto a... al final de esta reunión probablemente tengan ustedes un montón de preguntas al respecto y me encantaría que ustedes ya vayan anotando con la autora para efectos de conversar y dilucidar algunos temas puntuales. Miren cómo es en el mundo. Los países asiáticos como la China, la India, generalmente por algunos hábitos y estilo de vida tienen gran cantidad de cánceres de esófagos y hay una cantidad de muerte por millón. En cambio, fíjense Perú, color pálido, en la cual hay una cantidad relativamente menor que países inclusive que Bolivia en América y Europa y eventualmente Italia. Esto está relacionado probablemente a que el cáncer de esófago del tipo escamoso sea más frecuente en los países asiáticos, como les decía, por los hábitos y estilo de vida. Y los adenocarcinomas, en cambio, de esófago, son mucho más comunes en Europa y América. Ya estamos hablando de dos tipos fuertes de cánceres que se ven en esófago. En Perú, como vemos acá, hemos reclutado un grupo de 761 pacientes. En el año 2019 vimos que en Lima se centralizaba 45.6% y el resto del país era realmente muy similar porcentualmente hablando. O sea, no había nada especial al respecto. Y se sabe que en este grupo que hemos visto el alcohol estaba vinculado básicamente a un porcentaje importante, igual que el tabaco. Y más frecuente el sexo masculino y en raza mestiza, que somos la mayoría. Había un 0.2% vinculado a esófago de Barrett, que esto eventualmente va a degenerar en el adenocarcinoma, que parte de reflujo, metaplasia, displasia de bajo grado o alto grado, y finalmente se convierte en un adenocarcinoma infiltrante. Solamente para decirles que la displasia de bajo grado solamente requiere resección endoscópica, lo hacen con gastroenterólogos, ablación por radiofrecuencia igualmente con ellos, o crioterapia. Es un tema de manejo ambulatorio, donde necesita cirugía mayormente. Esa es una etapa muy inicial de una lesión, pero que es precáncer. En cambio, cuando se trata de displasia de alto grado, ya podemos considerarla como una precursora del cáncer de esófago y que más adelante se vuelve in situ y posteriormente infiltrante. Se trata eventualmente, de acuerdo a la velocidad de agresión tumoral, de las tres formas como hemos hablado, y en algunos casos hay que extirpar el esófago de la parte dañada. Entonces, estamos viendo que además de estos dos tipos de cánceres que son más frecuentes, el escamoso y el adenocarcinoma, y hay otro tipo de tumores que son los neuroendocrinos, melanoma primario esófago, sarcoma, rhabdomio, leiomiosarcoma, linfomas. Son muy despreciables porcentualmente hablando. Y acá en el INEM, como vimos, el 74% más o menos de cáncer de esófago eran epidermoides, a diferencia de otras latitudes donde eventualmente es más o menos el adenocarcinoma ligeramente mayor que el epidermoide. 18% eran adenocarcinoma y otros tipos el 8%. Para que nosotros podamos hablar de localización del tumor, dónde está localizado, está en el cuello, en el tórax, en la parte abdominal, nosotros seguimos la clasificación endoscópica de que el tumor, cuando está a un nivel alto, cervical o superior, más o menos que es el 15% de todos los tumores que hemos visto nosotros en el INEM, está más o menos hasta el 20-25 centímetros de la arcada dental. Si se habla de esófago medio, estamos hablando de torácico, que tenemos el 50% de la población, mayor cantidad porcentualmente hablando, y encontramos el tumor entre 25 y 30 centímetros de la arcada dental. Y el inferior, cuando está entre 30 y 40, y encontramos que estos sí están en relación al 35% entre probablemente los epidermoides, escamosos y los adenocarcinomas. También hay que tener en cuenta que es una clasificación radiológica, sobre todo cuando hablamos de tumores que a través del PET scan a través de la tomografía computada. Y tenemos límites, por ejemplo, el cervical tiene un límite en el músculo cricofaringeo hasta la escotadura external, es la cervical,
El torácico se convierte en superior e inferior cuando el superior hablamos de la escotadura external hasta el arco aórtico. En cambio, el medio es del arco aórtico hasta la vena pulmonar inferior. Y el torácico inferior viene hasta el límite en la vena pulmonar inferior hasta la unión esófago-gástrica. El paciente que viene al INEM probablemente tenga cantidad de síntomas y signos vinculados al cáncer de esófago, pero lo que predomina es la disfagia, regurgitación, porque obviamente hay problema de deglución, y esto caracterizado por pérdida de peso, porque obviamente no comes y el paciente tiene que bajar de manera progresiva y rápida. Hay dolor torácico, puede haber dificultad o dolor al tragar, odinofagia. El paciente viene caquécticos con disfonía, tos, melena, hematemesia o fístulas, en peor de los casos. En el examen clínico puede ser un paciente aparentemente eutrófico sin síntomas algunos, cuando la lesión es muy temprana, degluten bien, no están, incluso hay gente que tiene peso de sobrepeso y que tiene adenocarcinomas, y adenomegalia cervical o hepatomegalia al examen físico. El problema principal, como dijimos, es disfagia que altera el estado nutricional. Entonces hemos encontrado el grado de severidad que ha publicado el doctor Beishoff, que significa, como estamos viendo allá, el paciente que no tiene ningún síntoma de deglución tiene un grado 0. El que tiene leve o 1 es que tiene disfagia para sólidos. No puede tolerar sólidos. Tienen que tomar probablemente papillas, que es el grado moderado. El siguiente es el severo, solo líquidos. Y afagia total, el que no puede tomar ni siquiera su saliva. Y la categoría de desnutrición conlleva, en este caso, grados de severidad que pueden ser leve, moderado y severo, con rango de pérdida de peso importante, que puede ser el severo hasta más del 20%. Nos interesa cuál es el índice de masa corporal que progresivamente van perdiendo en el curso de las semanas o meses, dependiendo de la disfagia. Y los linfocitos, que es la parte importante para la defensa, es que para efectos quirúrgicos hay que considerar igual que las albúminas en grado por litro. El paciente que tiene una alteración de desnutrición severa tendrá menos de 28 gramos por decilitros, entonces con por litro. Entonces, en este caso, hay que tener mucho cuidado con la electricidad del paciente que es meocaquético, con desnutrición importante o no. En este último caso, cuando el paciente viene con grado de severidad severa, la pérdida de tejido celular subcutáneo, edemas, están presentes y masa muscular ha disminuido tremendamente. El esófago tiene un drenaje linfático que se caracteriza porque topográficamente se ha establecido que cuando el tumor es cervical, generalmente los ganglios que hay que encontrar son en la cadena yugular interna. Hay que reportar cuando ese esófago torácico a nivel supracarinal, ganglios paraesofágicos, paratraqueales, trabeobronquiales y subcarinales, que es diferente a los grupos que nosotros manejamos en cáncer de pulmón. Pero cuando es esófago torácico infracarinal, los ganglios son del grupo 8 paraesofágico, mediastinales posteriores. Y en la unión esófago-gástrica, tumores que inician ahí, hay que tener en consideración los ganglios de la arteria coronaria y la estomáquica. Entonces, de manera tal que el tronco celíaco y los ganglios esplénicos y hepáticos, ¿no? El diagnóstico del estado funcional del paciente es importante porque no es lo mismo ver a un paciente, como dije, eutrófico, que tiene un eco 0, que tiene cáncer de esófago, o uno que tiene un eco 3 o 4. Entonces, es importante evaluar en la historia clínica el estado nutricional, el panel metabólico, la función renal, o sea, la bioquímica, hemograma, saturación de oxígeno, entre otros parámetros, para poder establecer cómo viene el paciente. El diagnóstico siempre va a ser por estudio endoscópico, o sea, el gastroenterólogo generalmente es el primero que establece un diagnóstico en nuestra institución y en toda parte del mundo mediante una esofagogastroscopía flexible. Ahí determina todos los parámetros que hemos visto y criterios para establecer si el paciente tiene enfermedad avanzada o no de primera vista. De otro lado, nosotros podemos apelar al diagnóstico de extensión de enfermedad cuando tenemos el diagnóstico, haciendo un esofagograma que ya raramente se hace, una ecoendoscopía para establecer el tamaño del tumor y profundidad de la misma, y también la presencia o ausencia de ganglios regionales, que tiene, digamos, importancia para el pronóstico del paciente. Una tomografía de tórax con contraste, resonancia magnética en casos seleccionados. Tenemos en consideración también para evaluar extensión de enfermedad una tomografía del cerebro, abdomen y pelvis. PET scan de cuerpo entero cuando sea necesario, no es la rutina, por supuesto.
Broncoscopía cuando sospechamos infiltración del tumor hacia la tráquea o bronquio y que prontamente podría considerarse a futuro una fístula cuando uno la detecta. Y también la paroscopía para establecer si hay presencia o no de ganglios regionales a nivel infraabdominal. Este esofagograma varitado sirve también de otro lado para ver extensión, longitud del tumor, que se pinta muy bien. La tomografía para ver el compromiso, sobre todo cuando es esófago, carcinoma epidermoide a nivel de esófago medio. Vemos la infiltración o no en la aorta, que nos preocupa muchas veces para ver si es quirúrgico o no el paciente. Como en este caso, nosotros vemos acá un tumor que puede ser epidermoide probablemente, que está infiltrando aparentemente en la aorta, pero existe el signo de Picus que sirve para una evaluación por tomografía computada. ¿Qué grado de infiltración tiene? Como vemos en la parte izquierda se evalúa la aorta y la luz del esófago como punto central de la gradiente. Si vemos que hay un contacto de menos del 45%, se considera Picus negativo, 45 a 90% dudoso. Estos pacientes pueden ir a la cirugía. Pero cuando es 90% más, se considera Picus positivo y el paciente no va a ser resecable. Y la ultrasonografía etnoscópica nos sirve para evaluar básicamente el aspecto T tumor de esófago. Cuando nosotros vemos a través de este mecanismo, esta herramienta de diagnóstico, el tipo de invasión que hay, lo vemos con mucha claridad, porque claramente se estima los niveles de mucosa, mucular mucosae, submucosa, la mucular propia y adventicia. Ese es un detalle en el cual nosotros vemos la clasificación de invasión que hay, dependiendo de esta tablita en la cual cuando llegan los tejidos vecinos, ya el tumor probablemente sea un T3, T4. Como vemos acá, tenemos la clasificación T, en la cual tenemos el in situ, en la cual está metido en la mucosa. El T1 infiltra mucosa, T2 la parte del mucularis, la T3 ya se llegó a la parte baja inferior que puede estar llegando a la pared cerca de la adventicia, pero sin ganglios. Acá lo que les quiero explicar es que esta clasificación que hay de cáncer de esófago está diferenciada del epidermoide con el adenocarcinoma, que la verdad que sería para tratar todo un día, toda una mañana entera. Es un capítulo bien tedioso de entender de otro lado, y es un poquito complicado en el TNM y el estadio clínico finalmente de la enfermedad. Tenemos los T4 que ahí infiltran a la vecindad, que órganos T4A y B, como comentaba en la tráquea, en la cual eventualmente es el sitio donde más frecuentemente fistuliza el tumor cuando hay infiltración en la vecindad. Ahora, cuando hay ganglio negativo es importante porque el paciente potencialmente se va a curar el N1 cuando hay uno o dos pequeños ganglios localizados regionalmente. Regionalmente estoy hablando según la clasificación que hemos conversado de inicio en las regiones y áreas topográficamente hablando. Según el drenaje N2, de 3 a 6 ganglios linfáticos en la zona de ganglios regionales y N3 cuando hay 7 o más. Es un tema en el cual, vuelvo a repetir, la vamos a ver luego. Es importante el grado histológico en cáncer de esófago. ¿Por qué? Porque el pronóstico es bien diferenciado, es tan bueno y tan aceptablemente bueno cuando es moderadamente diferenciado, pero cuando es pobremente diferenciado o indiferenciado son tumores muy agresivos, y acá tienen sí un lugar que se ubica en el estadio clínico de la enfermedad que es totalmente diferenciado, que es la parte compleja que eventualmente pasa cuando es epidermoide y adenocarcinoma. O sea, la diferenciación histológica tiene mucho que ver en el pronóstico del paciente y también el estadio clínico de la enfermedad. Acá yo les he traído qué es lo que dice la American Joint Cancer Committee del 2018, en la cual miren lo que les comentaba, para la clasificación del epidermoide es para tardarse todo un día. Nos está hablando de lesiones que son estadios tempranos, con o sin ganglios, pero le voy a pasar rápidamente porque esto obviamente es lo que vamos a ver luego en estadios clínicos de enfermedad y que se está hablando de estadios tempranos a estadios avanzados. Y es lo mismo hablar del adenocarcinoma, que el American Joint Cancer Committee también ha establecido que la clasificación es muy parecida a la otra, pero está totalmente diferenciada, pero en el fondo los estadios clínicos para el cirujano son equivalentes. La importancia como radica acá es la presencia o ausencia de ganglios regionales, que puede ser con infiltración, según el estudio ecoendoscópico, que solamente afecta o no las partes más superficiales, con ganglio o sin ganglio. Entonces tiene correlación para
el estadio clínico como estamos viendo acá. Como vemos el estadio clínico 2A, acá tenemos una clasificación en la cual vemos que ya se infiltró la pared, pero no ha pasado a la adventicia, pero tiene ganglio regional. Y acá lo mismo, 2A y B, con y sin infiltración en profundidad cerca de la adventicia, y el otro menos infiltración, pero con ganglio. O sea, esto es un poquito tedioso, que la verdad para nosotros los cirujanos lo simplificamos simplemente para un entendimiento de ver si el paciente realmente tiene compromiso ganglionar regional, dónde está la ubicación del ganglio, si está a distancia o está proximal, y tener en cuenta a consideración la longitud del tamaño tumoral. Y obviamente la clasificación T es lo más importante para efectos de toma de decisión quirúrgica. Y los sitios más frecuentes donde metastiza el cáncer de esófago son a hígado, pulmones y encéfalo. Esto es lo que les comentaba, esta es la síntesis de lo que estaba hablando para los casos. Es para establecer que los estadios tempranos que eventualmente se pueden operar son estadios clínicos 1 y 2. El 3, parecido al cáncer de pulmón, en la cual se podría utilizar neoadjuvancia. Y los estadios 4 obviamente son paliativos. En el INEM hemos encontrado esto, que el 73% habían sido pacientes que tienen estadios avanzados. Solamente tempranos hemos encontrado, miren, estadio 1 y estadio 2 en pocos casos, de los 761 pacientes. De ahí la consideración de que uno dice, este paciente que tengo al frente, ¿es resecable o sí resecable? Entonces, como regla general, como ya hemos dicho, estadio clínico 0, 1 y 2 van a ser resecables de todas maneras. Pero esto va a depender, abajo lo que dice es importante el ECOG. Va a ser importante el ECOG porque no vaya a ser que sea un paciente de estadio clínico 2 que está con trastorno de nutrición, metabolismo, disfagia severa, etc. La mayoría de los cánceres de estadio 3 pueden ser potencialmente resecables, como dijimos, dependiendo de la propagación que haya regionalmente y que no haya infiltración al tráqueo o columna vertebral. Entonces, los pacientes que tienen invasión a estructura muy cercana, como habíamos dicho, localmente son irresecables en su totalidad y eventualmente hay que buscar otra modalidad terapéutica, en estos casos un plan B o manejo multidisciplinario en comité de tumores que se decide qué es lo mejor para el paciente. Siempre también teniendo en consideración el estado de actividad del paciente, el ECO. Nosotros como cirujanos decimos estadio clínico temprano va directo a cirugía. En cambio, estadios que más o menos podrían ser como estadios 2B, 3, podríamos darle la opción de darle de repente neoadjuvancia, que implica quimiorradiación para disminuir el tumor, la carga tumoral obviamente, desaparecer los ganglios regionales, de ser el caso, y después se convierten en quirúrgicos. Sin embargo, el tratamiento de quimioterapia y radioterapia hoy en día está estandarizado, porque cuando el paciente tiene que recibir la quimioterapia convencional, que es en base a 5-fluorouracilo y carboplatino, y radioterapia, como vamos a ver después, la cantidad de RADs que se pueden comportar como neoadjuvancia. De otro lado, podríamos pensar que el tratamiento también puede ser definitivo con quimiorradiación para pacientes que no son operables o quirúrgicos. Hoy en día se está hablando de anticuerpos monoclonales también para el mejor control de enfermedad, lo cual está por verse siempre y cuando el HER2/neu sea positivo. También se está hablando ya de inmunoterapia, pero estamos viendo ensayos clínicos. Tener en cuenta que la radioterapia puede ser convencional, o sea, telerradioterapia o braquiterapia con olivas que se ponen endoluminalmente para el control de la enfermedad local. Esto es lo que se hace hoy en día. 5-fluorouracilo con carboplatino se dan tratamientos para la cirugía y que viene acompañado con no 6.000 RAD, sino con 45 Grays. Y al término de este tiempo nosotros eventualmente tenemos que evaluar al paciente y ver si son respondedores al tratamiento o no son respondedores para efectos de cirugía. Siempre hay que considerar que el paciente que está con disfagia y va a entrar a un tratamiento, creo que debe ser política siempre de todos el poner una zona naso-oro-yeyunal transpilórica con la finalidad de empezar a alimentarle a través de la misma, sea con dieta líquida convencional o dieta farmacológica para el paciente no siga bajando de peso, o durante el tratamiento de radiación que eventualmente puede empezar a haber edemas, aumento de volumen tumoral secundaria, puede generar alteración de la luz del esófago y que el paciente llegue con una fagia. Entonces, este caso
también implica que mientras das la quimiorradiación, el paciente sigue eventualmente en las primeras semanas teniendo crecimiento tumoral hasta que recién interactúan los fármacos a partir de la segunda o tercera semana. Los pacientes con estadios 4, obviamente dependiendo del ECOG también, van a tener que recibir quimiorradiación definitiva, no son quirúrgicos, habíamos dicho. La quimioterapia sistémica puede ser también con cuidados paliativos. Todos estos pacientes, infortunadamente, que no comen, muchas veces de inicio se les pone una hienonostomía o gastrostomía para alimentación y después manejo paliativo. Los stents endoesofágicos también se pueden utilizar, pero infortunadamente los pacientes que nosotros recibimos en INE, por ejemplo, son pacientes con unas lesiones muy extensas y no son candidatos para stent. El uso de láser también se puede utilizar para recanalizar parcialmente la luz endoesofágica y liberar del tumor. Puede ser también el argón plasma. El tratamiento de soporte es otra opción que para unos casos que vienen catécticos y ya no hay mucho que apoyar o ayudar, que eventualmente van a morir de todas maneras. Para el cirujano, uno tiene que escoger qué abordaje practicar o de acuerdo a la práctica clínica del grupo que opera esófago, es la que como institución establece el criterio quirúrgico. Hay pacientes que habrá que hacer una cirugía de una esofagectomía cuando la lesión está infracarinal, por ejemplo, se me ocurre hacer una cirugía de Ivor Lewis en la cual hay una transposición gástrica y con anastomosis intratorácica, o que puede ser abierta o mínimamente invasiva, como estamos viendo. O puede ser otra como el MAC-1 o Akiyama, también se llama, en la cual hay toracotomía de 3 campos con abordaje de esofagectomía total y ascenso gástrico a nivel cervical, que puede ser también mínimamente invasiva en ambos campos, tanto a nivel torácico como abdominal. La otra es la esofagectomía transhiatal, que es muy sencilla, muy fácil de hacer, que puede ser abierta con la parotomía o con la paroscopía. La esofagectomía con transposición colónica es otra opción cuando vemos que el estómago no puede ser útil para hacer la transposición para el neoesófago. Es una parte importante en la cual tiene que establecer el criterio del grupo multidisciplinario que va a manejar este caso. Acuérdense que acá, cuando se habla de dos cirujanos, estamos hablando del torácico y del cirujano abdominal, cuando es la anastomosis intratorácica. Pero si de 3 campos, tienen que intervenir, además de estos 2, el cirujano de cabeza y cuello. En la esofagectomía mínimamente invasiva robótica es otra opción para aquellos que la dominan, y también en estos casos, vuelvo a repetir, el mismo equipo quirúrgico es el que eventualmente que tiene más experiencia debería manejar y establecer el criterio de abordaje y tipo de cirugía a hacer. Acá vemos el esquema de la cirugía de 2 campos, una lesión que está infracarinal, como decía, y una anastomosis intratorácica con pull-up. Una esofagectomía de 3 campos, como vemos acá, que puede ser con cirugía abierta laparoscópica de tórax igualmente o mínimamente invasiva, pero en la parte del cuello necesariamente hay que hacer una disección en la parte izquierda. Y de esa manera podemos hacer una transposición con la técnica de la transhiatal, como vemos acá, en el esquema. Es sencilla, menor duración quirúrgica y mínimas complicaciones. La técnica es muy fácil, siempre y cuando haya eventualmente un dominio para la laparoscópica, que cada día se hace con esta modalidad. Antiguamente hacíamos con la parotomía. La esofagectomía transhiatal tiene indicaciones precisas: tumores medios de 5 centímetros, neoplasia localizada, que puede ser distal o proximal. Sobre todo cuando es media es un poquito complicado de hacer la transhiatal, porque ahí hay que manejar adecuadamente, número 1, tamaño del tumor, y número 2, posibilidad de infiltración de la adventicia muy cerca de la misma, que no puede necesariamente hacerla muy fácil. Las lesiones que llegan a la adventicia no deberán rebasar la pared, eventualmente tanto en las lesiones proximales o distales de esófago, y en pacientes de 75 años tranquilamente puede tolerar esta cirugía con poca mortalidad. Sin embargo, hay una información incompleta de las estaciones ganglionares mediastinales cuando se hace con este método, esta modalidad de abordaje.
Ahí sube la evaluación del estadio clínico ganglionar PTN y en la cirugía R0 no sabemos si realmente la fue. Por eso que eventualmente se considera que hay una ligera alta tasa de recurrencias a través de este método. Esto es lo que se hacía anteriormente, es con la paroscópica, una transyatal que se anastomosa al cuello y vemos el neoesófago cómo la diseñaban, y la anastomosis eventualmente se tenía que hacer entre la parte gástrica y la parte esofágica. Esta es la parte del neoesófago que se ha formalizado y tiene que tener digamos, un neoestómago, un neoesófago no muy tenso, porque cuando hay mucha tensión, la cantidad de fístulas que hay a nivel cervical es muy alta. Por lo tanto, siempre es recomendable hacer una pexia localmente, o sea, un anclaje, un par de puntos en la parte preesternal y retroesternal. Es lo que se hace acá. Y cuando se hace la anastomosis, se hace con puntos separados, con PDC 3 ceros. El ascenso gástrico puede ser ortotópico, es decir, por donde estaba anteriormente, mediastinal posterior, o puede ser también retroesternal. Estos digamos, tipos de modalidad de tratamientos que estoy mencionando, lo hemos hecho con mucha frecuencia y durante muchos años. El ascenso gástrico retroesternal queda así, el paciente deglute bien, adecuadamente, la funcionalidad es muy buena. La transtorácica, obviamente, importante, el paciente tiene que en la primera parte tener una toracotomía con tubo de doble lumen para que el pulmón no esté inflado y eventualmente esté colapsado completamente. Puede ser por abierta o toracoscópica en ambos casos. La liberación es total con todos los grupos ganglionarios regionales y en realidad es una cirugía sencilla del esófago y sobre todo cuando son estadios tempranos. Así sea una lesión que ha recibido quimio, radiación y postquirúrgica, se hace una cirugía que preferimos hacerla abierta, es posible de hacer una excelente resección quirúrgica de R0. Igualmente la anastomosis a nivel cervical, teniendo en consideración la tensión del neoesófago, como estoy diciendo previamente, y la plexia correspondiente para el anclaje. Acá tenemos una paciente, miren, antiguamente la operamos así, con 3 campos. La mínimamente invasiva está siendo muy bien utilizada en todos los países, junto con la robótica. Y se está haciendo tanto la parte laparoscópica como la torácica en ambos casos, sobre todo cuando el paciente tiene todas las condiciones que eventualmente podría tener la factibilidad de hacerlo. En la China también hicieron la toracoscopía en posición prono y que tiene un acceso sencillo y también una ejecución de la esofagectomía total con facilidad. Dependiendo del cirujano, la esofagectomía robótica se ve mucho en estos países donde tienen el robot. Nosotros no tenemos el Da Vinci, pero en otros países el mismo cirujano que está haciendo este tipo de cirugías la está haciendo el día a día y eventualmente fortaleciendo más la expertise y con mínima mortalidad cuando se domina el procedimiento. En el INEM lo que hemos visto es de que después de la cirugía hemos dejado zona nasotranspilórica en gran porcentaje. Se hacía ionostomía en un porcentaje, una cuarta parte de los pacientes, y con apoyo de nutrición parenteral total en escaso número. La complicación de que vimos nosotros en 81 pacientes operados de esófago, se revisó que había dehiscencia de sutura en el 4%, probablemente a nivel de intratorácico y también cervical, neumonías 12%, infección de vía operatoria 8%, estructura esofágica del 7%, sobre todo cuando la anastomosis no está adecuadamente hecha a nivel del cuello. Y la mortalidad operatoria tuvimos en el 10% en los 81 pacientes. Ahora, la sobrevida global que hemos visto nosotros en ambos casos es que hoy en día es relativamente buena. ¿Por qué? Porque mayormente a todos los pacientes que tienen estadios moderadamente avanzados se le está dando la neoadyuvancia y obviamente esto está mejorando la sobrevida y resecabilidad. Los estadios tempranos per se tienen un mejor pronóstico. Acá les traigo un cuadro que ha publicado el doctor Amit, en la cual se establece que
mortalidad operatoria de los pacientes es relativamente bajo cuando el paciente se hace las 3 por 3 campos o una esofagectomía transhiatal. En este caso, la sobrevida, cuando hemos visto que el paciente solamente ha recibido de terapia, es baja. Es la razón por la cual quería hacer una diferenciación entre el tipo de cirugías en bloque, la transhiatal, la total y con radioterapia sola. Cuando hablamos de estallidos de factor T, paciente que hemos visto con el doctor Endo, que tiene una casuística tremenda, hemos visto que el estadio T1 por sí tiene buen pronóstico porque la infiltración viene a ser unas capas superficiales y obviamente la mortalidad es relativamente diferenciada con el T2, T3 y 4, que cada vez ellos tienen más fracasos por la invasión, tanto factor T y probablemente compromiso micrometastásico que no se aprecia en ese momento. El factor R también es importante, que el cirujano haga una cirugía sin tumor residual, pero cuando se han encontrado lesiones con tumores residuales y han necesitado tratamiento de adyuvancia, miren, la sobrevida cambia enormemente. De ahí que el interés de que los grupos quirúrgicos que manejan y dominan las cirugías de esófago sean en lo posible los mismos en los grandes centros que manejan cirugía oncológica. En relación al factor N, pacientes que han tenido ganglios metastásicos tienen menos sobrevida que aquellos que han tenido ausencia de los mismos. T1, T2 en el M0, el pronóstico de sobrevida, mire, a 5 a 6 años probablemente sea en meseta referente a lo que estamos viendo acá. Cuando se ha hecho una quimioradiación, o sea, una neoadjuvance, hemos visto que son pocos obviamente lo que hemos visto publicación, pero han tenido una relativa sobrevida, se han visto acá el segundo año nada más, con una respuesta adecuada, sobre todo lo que están publicando en Rhode Island, el 89%, en cambio en el SWAC no ha habido una adecuada respuesta a pesar que el número de pacientes era mayor. Y finalmente acá les muestro una tabla de el tipo de cirugías y complicaciones que han habido, y como decía anteriormente, en la parte izquierda superior dice transtorácica, 2 campos. Eventualmente es intratorácica, la anastomosis, ha habido mayores complicaciones o mortalidad que era de 3 campos, o la transhiatal o la coloplástica. Entonces, con esto quiero concluir esta pequeña charla, y si hay alguna pregunta o discusiones al respecto sobre un tópico en especial que lo he conversado, con mucho gusto. Gracias. Gracias, doctora Morín. Justamente les invito a todos que si alguno tuviera una pregunta, a hacerla por medio del chat que tenemos dentro del Zoom para poder contestar las preguntas que tuvieran. Yo, doctora Morín, quería preguntarle, y más que todo por un tema también de docencia, ¿usted qué prefiere y por qué dentro de las cirugías, los tipos de cirugías, prefiere usted un acceso de la clásica de 3 campos, clásica abdominal, o prefiere un acceso solamente de 2 campos, ejemplo, una transhiatal, y por qué? Porque debe haber razones para elegir una u otra, ¿no? Nosotros hemos pasado por esa etapa en la cual de inicio solamente hacíamos cirugías en aquellas que eran sucarinales, tumores por debajo de la sucarina, y que decíamos son lesiones pequeñas, son iniciales, o según la neoadjuvancia eran lesiones que finalmente eran tan pequeñas que queríamos hacer intratorácica. Una anastomosis intratorácica implicaba facilidad, más una fisiología mejor, que el paciente deglute, no le tocas el cuello y pasa por ahí con tranquilidad. Sin embargo, cuando hemos tenido algunas fístulas han sido catastróficas y mortales. A diferencia que la fístula en cuello, no pasa nada, esperas una semana y el paciente sigue vivo y tendrá máximo una pequeña estructura, probablemente después del postoperatorio algunas semanas más tarde, cuando empieza a deglutir. Pero nos hemos dado cuenta que teníamos que abandonar esa modalidad de tratamiento quirúrgico con 2 campos. No nos fue bien,
Muchos pacientes se han salvado efectivamente, pero se han salvado a costa de un gasto económico importante y tanto hospitalización en UCI como las unidades hospitalarias correspondientes. Los que se han salvado nos han costado mucho dinero y los que han muerto se han muerto rapidísimo, han hecho empiema pleural, mediastinitis, la dehiscencia de sutura ha sido catastrófica, hemos querido reparar, no se ha podido, o sea, hay técnicas para resolver ese tipo de complicaciones cuando hay fístulas intratorácicas, pero nosotros nos ha ido tan mal que hoy día me quedo con la de 3 campos. La transhiatal obviamente tiene, como dije, tiene sus propias indicaciones, una tumoración que tienes en el esófago cervical o una que está a nivel del tercio inferior, o sea, sí corresponde a hacer cirugías transhiatales. De otro lado, los cirujanos que están haciendo cirugía laparoscópica y están haciendo la transhiatal hoy en día tienen más expertise. Cuando vuelvo a repetir, se trata del mismo cirujano que hace el mismo procedimiento y está acostumbrado a esa técnica para hacerlo constantemente en todos los pacientes. Tenemos una pregunta del auditorio, nos preguntan que si usted piensa que si hay una diferencia desde el punto de vista oncológico, supongo que se refieren a realmente una patología que pueda darnos datos sobre todo sobre el N, entre cirugía abierta y cirugía mínimamente invasiva. ¿Usted cree que hay una diferencia entre hacer una u otra cirugía, los accesos? Ya, cuando uno habla, por ejemplo, de la transhiatal, uno se queda corto. El cirujano de laparoscópico de abdomen no está en condiciones de tomar las muestras de todas las áreas que nosotros conocemos los grupos ganglionares. Entonces, va a sacar aquellos ganglios que son visibles durante el trayecto de la evaluación y cirugía endoscópica a nivel intratorácico. Entonces, por eso decía al principio que muchas veces no se saca la cantidad de ganglios que eventualmente uno debería sacar cuando son cirugías por toracoscopía o videotoracoscopía o cirugías abiertas transtorácicas. Esa es la tremenda ventaja que hay porque uno saca ojos vista y sin ningún temor y saca selectivamente todos los grupos ganglionares, cosa que eventualmente no pasa con el otro tipo. Es importante para fines pronósticos también, cuando hemos visto la clasificación que es un poco enredada, que yo mismo cuando hay que enseñar, tengo problemas para mostrarlas. Entonces, es una clasificación un poco complicada. Cuando se trata de los adenocarcinomas, hablando de que estas tienen eventualmente mejores técnicas o herramientas terapéuticas para efectos del control de la enfermedad, podríamos decir que es diferenciada de los epidermoides porque estos realmente están considerados como si fueran esófago de Barrett diferenciados a adenocarcinoma o cáncer de esófago o de la unión esófago gástrica de lo que era antes tipo 1, de más fácil manejo, de mejor pronóstico y obviamente el cirujano laparoscópico o cirujano de abdomen la hará con toda tranquilidad y naturalidad porque el territorio ganglionar que tiene la obligación de obtener y resecar está ligado a lo que habíamos dicho, grupos ganglionares regionales de la localización topográfica inferior. Y, doctor, yo tengo una pregunta. Para una institución como el INEM, que sí tenemos EUS y tenemos también PET scan a la actualidad, ese apoyo radiológico que tenemos nos permite a la actualidad, como usted lo mostró en su ponencia, poder identificar con el EUS la profundidad de la lesión y saber si hay mucosa, serosa o no. Y el PET scan también nos podría complementar para la parte ganglionar. Pero para los médicos que están en provincia, que a veces se limitan a una tomografía con grandes dificultades, ¿existen en la tomografía algunos signos que podrían ayudarlos a definir resecabilidad o no, aparte del T? Es decir, tamaño del tumor o algún signo que podría ellos ayudarlos a definir si podrían o no ofrecer una cirugía o tal vez reenviarlo ya para un tratamiento sistémico. Cuando uno habla de paciente que se va a operar o no va a ser a operar, le interesa ver primero
la tomografía computada y que por suerte los médicos o radiólogos en todas partes están bien capacitados para poder establecer interfaces en la tomografía computada. Tiene que ser con contraste y lo que obliga al especialista es identificar si existe algún problema de infiltración o no a nivel mediastinal superior, por ejemplo, a nivel paratraqueal o de columna vertebral, cuando uno está sospechando que ha rebasado el tumor más allá de la adventicia en T4. Lo mismo pasa a nivel intratorácico, la parte más fea que nosotros podemos ver cuando hay infiltración a nivel de la carina o bifurcación de la tráquea, en la zona donde eventualmente se producen mayores complicaciones, sobre todo para efectos de exploración quirúrgica. Entonces uno, que es radiólogo, tiene que establecer claramente si hay o no hay interfase y el tumor hay o no la adventicia, como el caso que estábamos viendo el signo de Picus, que eso tiene necesariamente el cirujano que maneja cáncer de esófago, tiene la obligación de conocer y medir esa gradiente que hemos contemplado en la figura para ver elegibilidad o no del paciente, que puede ser resecable o puede ser operable o no operable. Una cosa es resecabilidad y otra cosa es operabilidad. Yo puedo operar al paciente, pero me encuentro que cuando he abierto el tórax ya no es resecable. Entonces hay que tener mucho cuidado con la elección de este tipo de pacientes. ¿Y de qué se desprende los estadios clínicos? Básicamente se desprende lo que la doctora bien dijo. Número uno es el EUS, la ecoendoscopía, que nosotros contamos, es una maravilla, que no todos los hospitales lo tienen. Entonces, sin embargo, uno puede aproximarse a un estudio endoscópico asociado a una tomografía y establecer más o menos, número uno, longitud del tumor. Si es más de 5 centímetros, uno probablemente está pensando que la infiltración ya fue mínimo a la adventicia. Y de otro lado, el paciente ya se convertiría de repente no quirúrgico, no operable. Este tipo de pacientes que tienen más de 5 centímetros deberían ir de todas maneras a una neoadjuvancia, de todas maneras. Factor tamaño del tumor, de longitud del tumor. Y factor invasión, todos aquellos que llegaron a la adventicia o sospecha que están yendo un poquito más allá, también necesariamente tienen que tener neoadjuvancia. Pacientes que tienen tumor pequeño y tienen múltiples ganglios regionales igualmente. Ese de primera instancia en teoría no debería operarse porque estamos hablando de un estadio 3 en algunos casos. Y potencialmente pueden ser operables, pero después de una neoadjuvancia. Conclusión, si no tenemos el EUS, no tenemos PET scan y estamos manejándonos como hace 2, 3 décadas atrás, obviamente es lo que pasa en nuestra realidad, es muy difícil y complicado hacer una buena oncología para el manejo de cáncer de esófago. El manejo de los comités multidisciplinarios tiene que ser vinculantes y relacionado también a estos dos soportes, ¿no? Soporte por imágenes, ecoendoscopía y qué dice el patólogo finalmente. Porque acuérdense que es importante el grado de diferenciación tumoral. Tenemos una pregunta del público que dice: buenas noches, con respecto a los criterios de resecabilidad, de todos estos, doctor, que son el TNN, ¿cuál cree usted que es el más importante? Es lo que pregunta una persona. Es el nivel de invasión tumoral, porque si yo me meto, por ejemplo, a operar un paciente que tenía la sospecha que era un T3, mejor dicho, un paciente que solamente tiene un tumor que llega a la adventicia o llegaba a la muscular propia del esófago, y uno abre, desafortunadamente, si está infiltrando a la vecindad como la tráquea, va a ser difícil sacar un pedazo de tráquea con el esófago, eso no se hace. Igual pasa que si no hay picos. Para mí lo más importante de todo esto, así que el tumor sea pequeño, mediano, grande o longo, no importa, me interesa el nivel de profundidad, que es lo más importante del T. Yo puedo entrar a operar por error a un paciente que tenía múltiples micropoliadenias regionales menores de 10 milímetros y la puedo considerar como que no fueron metastásicas. Sin haberle hecho el estudio de mediastinoscopía, valorar con EBUS, etcétera, voy a ingresar y que yo saque el esófago al final va a ser un caso que ha tenido resecabilidad, le ha restituido el tránsito esofágico, pero ese paciente de todas maneras va a necesitar un tratamiento quimio-radiación adyuvante. Tenemos otra pregunta, doctor. Dice: doctor, respecto al perfil epidemiológico del paciente con cáncer de esófago que llegan al INEM diariamente,
¿Podría decirnos en qué estado llegan la gran mayoría? Creo que está en una de sus diapositivas. Y dos, ¿de qué parte del país, ya sacando a la ciudad de Lima, llegan con mayor frecuencia con un cáncer de esófago? Ya les había comentado, les mostré, parece que el doctor que hace la pregunta no vio la primera parte. Ajá. Había dicho que la epidemiología en el Perú está vinculado básicamente a alcohol y tabaco para que la gente tenga más epidermoide, en cambio el adenocarcinoma es reflujo. Segundo, que en el país no tenemos tantos centros oncológicos que manejan cáncer de esófago, probablemente Lima sea uno de los tantos, aunque tengo entendido que en la región norte se están operando también. Tenemos la experiencia en la cual vemos que los pacientes que básicamente tienen cáncer, mayoritariamente epidemiológicamente, de donde proceden son de Lima. Hemos visto que son alrededor del 45% que viene de Lima. El resto viene de la zona de la Sierra Norte, estamos hablando de Cajamarca, de la zona de Trujillo, viene en la parte de Sierra Central, de Ayacucho, Junín, y obviamente los demás se consideran misceláneas. ¿Y esto por qué? Porque habíamos dicho que también los pacientes que usan el alcohol y tienen algunos hábitos de estilo de vida asociados o no a tabaco son los que están haciendo cáncer de esófago. Y los estadios clínicos en los cuales estamos llegando, que la otra pregunta que hizo, son estadios básicamente avanzados. Habíamos visto que el 80% de pacientes que vienen acá tienen estadio 4. Hay un grupo pequeño que tiene estadio 3 y lo demás es despreciable en estadios clínicos 0, 1 y 2. Entonces, al INEM, como sabemos nosotros, están llegando pacientes con enfermedad muy avanzada en la cual solamente necesitan tratamiento de quimio, radiación definitiva o tratamiento paliativo. Y algunos de ellos sí hemos visto en la casuística de 761 pacientes, más o menos, diría, cerca del 10, 11 o 12% eran quirúrgicos, de ahí que se operaron 81 pacientes, de los cuales hemos hablado sobre aspectos de tipo de cirugía, complicaciones que han tenido y todo eso. Tenemos otra pregunta, doctor. Nos indica una persona, en un hospital 2.1, ¿cuál considera usted qué recurso mínimo deberían tener ellos de tipo diagnóstico, o sea, de radiodiagnóstico, para poder ellos hacer un diagnóstico de cáncer de esófago? 2.1 de provincia está hablando, de Lima. Sí, provincia. Ya, en provincia el 3.1 es equivalente al INEM, que es un 3. Entonces, ¿qué pasa? Están en la obligación de tener con todas las herramientas de diagnóstico buenos patólogos, buenos equipos de radiodiagnóstico, tomografía computada, deberían pensar en tener eventualmente el EUS. Es una herramienta de diagnóstico y para establecer estadio clínico de enfermedad, que es lo más importante que les conversé, con efecto factor pronóstico del paciente. Y yo no diría que un PET scan es un poquito difícil. Por ahora en el país solamente tenemos 2 lugares del sector público que tiene PET scan y una en forma privada, no hay más. Entonces, decir que en cada región oncológica, en lo ideal, piensen en adquirir un PET scan a futuro, sí sería recomendable. De esa manera se estaría tratando adecuadamente, con toda seriedad y con toda la disciplina correspondiente, el manejo del cáncer de esófago. Ok, tenemos otra pregunta, doctor. Dentro de los tipos de reconstrucción, usted mencionó la transposición colónica. Tenemos una pregunta indicando en qué casos se usaría una transposición colónica y no el propio estómago convertido en un nuevo esófago. Es importante, decía yo, que el endoscopista, el gastroenterólogo, haya evaluado adecuadamente el esófago, haya transgredido la zona del tumor y evalúe el estómago para efectos de planteamiento quirúrgico de inmediato, cirugía inmediata o cirugía después de la neoadjuvancia. Entonces, cuando el doctor ha encontrado alguna enfermedad gástrica, enfermedades crónicas, gástricas, alguna patología que eventualmente en la paciente de repente, como hemos visto antes, ha ingerido un veneno y ha eliminado la cámara gástrica, realmente la ha convertido en inservible, han tenido una gastrostomía mal hecha,
con componentes de alteración de la anatomía gástrica y estructuras gástricas. Entonces, este es un factor negativo para hacer un ascenso gástrico. A pesar de que se puede hacer gastrostomía reglada, percutánea o con cirugía, esto no significa que el paciente pueda no hacerse el ascenso gástrico. El paciente que tiene gastrostomía tranquilamente se puede hacer la reconstrucción del neoesófago y hacer un ascenso gástrico. Pero en los casos que he comentado, cuando ha habido daño del estómago por algunas razones, no es elegible para usar como un ascenso gástrico. En ese caso hay que hacer una transposición del colon. Y la transposición colónica, sí hemos tenido experiencia también, no va muy bien como fisiológicamente como la otra. También se ven estructuras a nivel del esófago cervical en la anastomosis. Pero no hemos visto pérdida del tejido que se haya necrosado. Pero no es tan funcional como el ascenso gástrico. Esa es la única diferencia. En el caso que no se pueda hacer el ascenso, vuelvo a repetir, factores de estómago, hay que usar lo otro. Y finalmente, doctor, tengo una pregunta interesante que creo que la puedo responder en el sentido de la parte de telesalud, porque hay 3 preguntas que se juntan, creo, en una sola respuesta. Hay 3 personas que preguntan. Una de ellas, ¿cómo hacer para transferir un paciente al INEM con un diagnóstico o probable diagnóstico de cáncer de esófago? La segunda pregunta, que creo que también tiene relación con lo mismo, dice: ¿los médicos en provincia podrían tener alguna reunión multidisciplinaria para poder saber el manejo o cómo referir o en qué momento están de una enfermedad o diagnóstico de cáncer de esófago? Y la tercera creo que también creo que se refiere a telesalud para que usted los oriente, porque habla de acceso al registro de cáncer que tenemos en el INEM, si cualquier médico puede acceder al registro de cáncer. Es más que todo, las 3 preguntas se refieren a cómo llegar a nosotros, ¿no? Y si pueden tener ese acceso tan fácil, ¿no? La pregunta es asistencial, o sea, el doctor que maneja esófago tiene que estar en un centro que tenga experiencia en el cáncer. Y por lo general yo he visto que en el país los hospitales donde no hay unidades de cánceres, donde no son institutos regionales de cáncer, manejan, digamos, de manera arbitraria, y eso está en relación al cirujano que maneja o que no maneja la enfermedad, y lo hace probablemente siguiendo una línea de entrenamiento en la cual respalda su capacidad profesional. Sin embargo, no está en un comité, ese es el problema. El comité multidisciplinario permite de que el paciente sea adecuadamente elegible para un procedimiento de esta naturaleza que implica hacer una cirugía radical, esófago-gastrectomía con ascenso gástrico o transhiatal, lo que fuere. Ese es un tema que depende de la expertise. Y en el Perú no hay tantos cáncer de esófago como para decir, como en Asia, como en Europa, como en la India. Acá en el Perú, a las justas, hemos visto que hay una cantidad que son muy pocos que al año podemos ofrecerle cirugía de esófago-gastrectomía. Entonces, yo creo que en provincias la cosa debe ser peor. Si el Hospital de Cáncer del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas es una institución de referencia de cáncer y no hay tantos, entonces eso traduce probablemente el registro de cáncer metropolitano, en la cual hemos visto que la demanda a nivel nacional no es mucha. Entonces, ¿dónde vamos a sacar más pacientes para operar? No hay. De manera tal de que esto respondería a la primera parte. Y la segunda es que si alguna institución tipo IREN Norte, Centro, Sur, quiere participar en los comités, no hay ningún problema. Tenemos comités multidisciplinarios en cada área, y nosotros tenemos un comité multidisciplinario, el comité de tórax, que nos reunimos todos los miércoles al mediodía. Y les doy una buena noticia por adelantado, que a partir del próximo mes vamos a hacer por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer por primera vez en nuestra institución, el comité multidisciplinario de tórax lo va a hacer con un comité multidisciplinario de Colombia. Entonces vamos a presentar casos y vamos a discutir en forma paralela. Si ustedes
en una primera dimensión desean participar con nosotros todos los miércoles en cualquier momento, sería cuestión de darles el link correspondiente y que escuchen por lo menos las reuniones multidisciplinarias. Nosotros lo mandamos el link con mucho gusto. Cuestión de coordinar, el coordinador correspondiente nos hace llegar la inquietud y los integramos en el link para que tengan opción a que escuchen al comité y si alguien quiere opinar, etc. La última parte, y es de carácter administrativo. Si alguien puede acceder al registro hospitalario o de Lima Metropolitana que se está trabajando en la institución, yo creo que ese es un trabajo que lo están haciendo entre las oficinas de carácter administrativo con personal ad hoc. Lo que pueden ustedes es acceder a los resultados, pero no introducirse en el sistema. Si quieren participar y ser parte de la liga, tenía que preguntar eso administrativamente a nuestro jefe institucional, que creo que si desean intervenir activamente en el tema, no me compete esa respuesta esta noche. Y también para complementar, doctor, decirles a todos de que si alguno de ustedes quisiera comunicarse con el Departamento de Toros para discutir algún caso en particular, lo puede hacer del equipo de telesalud, de su institución, porque el telesalud está en todos los hospitales a nivel nacional con el equipo de telesalud del INEM y se puede coordinar una reunión clínica para poder discutir casos. Y después de esa reunión clínica, si corresponde transferir a la institución, inmediatamente se coordina con el personal de transferencias y contrarreferencias para poder transferir al paciente. Y si alguno de ustedes quisiera ver las estadísticas del registro de cáncer de Lima Metropolitana, en la página web sí puede ingresar a observar que se llama los registros actualizados. Hay una pregunta más, doctor. Uno de las personas que estaban copiando esta noche nos pregunta si ¿existe la cirugía paliativa en cáncer de esófago? ¿Existe esa posibilidad? Preguntan. Claro. Cuando un cirujano ha estimado inadecuadamente una cirugía que en realidad se encuentra que con sorpresa hay más enfermedad de la que creía y ya empezó, no hay retorno, infortunadamente. Tiene que continuar y hacer una cirugía con la cual se considera paliativa, en la cual el paciente sale de sala alimentándose posteriormente, se restituyó nuevamente la digestión en el paciente, pero no ha sido probablemente un paciente elegible. Probablemente ese término de cirugía de esofagotomía paliativa no está muy de moda, de boca, pero en algunos casos seleccionados, vuelvo a repetir, que el comité ha estimado que el paciente, a pesar de no ser elegible, según la guía de práctica clínica para el manejo quirúrgico de cáncer de esófago, se podría involucrar para el tema quirúrgico, sí ha habido casos. Hemos hecho eventualmente algunos casos de esta naturaleza. El paciente probablemente ha tenido progresión de enfermedad, pero ha fallecido comiendo. Entonces, ese es un tema en el cual hay que tener mucho cuidado para no generalizar, pero sí la excepción es la excepción de la regla. Lo que sí se hace cirugía paliativa es cuando nosotros ponemos prótesis, endoprótesis esofágica, utilizamos argonplasma para recanalizar la vía digestiva, podemos usar láser, etc. Esas son las formas, digamos, de que nosotros aliviemos la paliación a un paciente que es terminal. Finalmente, doctor, la última pregunta es, después de la cirugía, cualquiera de estas, ¿se ha observado en los pacientes no complicaciones, alguna sintomatología como reflujo gastroesofágico post cirugía o algunos casos de hernia hiatal después de estas cirugías para esófago? La última parte, hernia hiatal ya no existe, o sea, ya desapareció la parte del hiato, etc. Lo que sí, todos los pacientes operados, obviamente, desaparece el cardias, que es el check para que haya un tránsito unilateral, unidireccional. Todos estos pacientes que son operados de esófago, de todas maneras van a tener reflujo, todos. Algunos de ellos van a tener lo que se llama el dumping, que es, toman poca comida y al pronto hacen diarreas. Entonces, eso
uno lo tiene que adecuar con el departamento de nutrición, de manera tal de que la otra situación es que el paciente tiene que dormir con una almohada alta o cama con taco alto, para efecto de que esté más o menos en declive, sobre todo aquellos que de inicio tienen un reflujo importante. Lo ideal es de que los pacientes tengan que usar gastrocinéticos para que toda la alimentación, etcétera, viaje por la única dirección y no haya reflujos en lo posible. Entonces, eso va acompañado obviamente de medicación y generalmente los pacientes no van a tener eso si es adecuadamente manejado. La parte quirúrgica ha sido bien hecha y la parte fisiológica funcional implica reflujo, pero para eso usamos los gastrocinéticos. Y de esa manera desaparece esta posibilidad. Porque es muy peligroso que el paciente tenga reflujos, porque lo que va a refluir al final no es el jugo gástrico, sino va a refluir los jugos biliares y que eventualmente esto puede generar una tremenda molestia y puede el paciente aspirarse a hacer neumonías. Entonces, ese es el único cuidado que siempre tenemos nosotros para explicar al paciente cómo es el manejo postoperatorio. Bien. Hay una pregunta más y nos dicen, ¿cómo evitar el diagnóstico tardío en cáncer de esófago y dar un mejor manejo de los pacientes contrarreferidos que podrían llegar al INEM? Eso parte de lo que nosotros nos falta en el Perú, es de los pacientes que vienen generalmente con signos y síntomas de enfermedad, usualmente ya tienen una enfermedad muy avanzada. En cáncer de esófago, que el que tiene una disfagia probablemente tiene una estrechez de más del 50% del esófago, que esto le va a generar un serio problema en corto plazo porque la velocidad de duplicación va a ir en aumento cada vez. No es que el tumor va a esperar un largo tiempo, no. Vemos nosotros que con tristeza que los pacientes que vienen al INEM nunca han tenido la idea de hacer prevención. Entonces, pacientes que tienen mínimas molestias, sea digestivas, molestias o por antecedente o por exposición al alcohol, etcétera, tiene la obligación de hacerse un chequeo regularmente del tracto digestivo alto, una endoscopía digestiva alta y también una colonoscopía. Y de esa manera nosotros, como los japoneses, estaríamos chequeando y viendo a los pacientes con lesiones tempranas y siendo derivadas en estadios tempranos, 1 o 2 a más tardar, con lesiones potencialmente controlables a largo plazo y curables en algunos casos. Pero nuestra población no tiene la cultura de prevención, de chequeo con el doctor, y prefieren muchas veces cuando tienen signos y síntomas automedicarse o tener tratamientos, sobre todo en la serranía, de carácter no convencional. Y ya llegan al doctor en provincia o llegan a las grandes ciudades con síntomas y signos y también con signos exteriores de baja de peso, desnutrición, etcétera, en la cual no hay mucho ya que ayudar. Esa es la respuesta a la cual tengo que darle al doctor para que cada región del país se preocupe más en hacer prevención en su comunidad. Mejor es hacer prevenir y no cuesta al final mucho dinero que tratar que el Estado trate a pacientes con enfermedades avanzadas, que es muy costoso. Ok, doctor. Finalmente, hay unas preguntas en las cuales están preguntando sobre la transferencia y el acceso hacia neoplásicas cuando tienen una sospecha de un cáncer de esófago. Si me permite, doctor, decirles a todos que, como lo ha indicado el doctor Amorín, si algún hospital a nivel nacional desea o tiene dudas o sospecha que un paciente tiene un cáncer de esófago, los estudios mínimos que podrían enviarnos o poder acceder para poder ser estudiados es una endoscopía alta que se hace en provincia y que muchas ciudades tienen gastroenterólogos para hacerlo, y una tomografía con contraste del tórax y abdomen superior para poder evaluarlo. De la misma forma, si bien es cierto, son sus médicos, ustedes sus médicos tratantes, pueden a través de telesalud de sus hospitales hacer el contacto, lo vuelvo a repetir, con telesalud del INEM, y gustosos, nosotros todos los días, de lunes a viernes, se atienden teleconsultas de todo el país, de todos los hospitales, desde el norte hasta el sur, se reciben teleconsultas vía Zoom.
en la cual uno de nosotros, los especialistas, atiende esa teleconsulta por turno y nos envían previamente los estudios de radio, en este caso de endoscopía y tomografía para ser estudiados. Dependiendo del resultado de esa evaluación que nosotros solo guiamos cuáles son los pasos a seguir, pues si en la ciudad que se encuentran hay unidad oncológica o médicos oncólogos, podemos indicarles para que puedan continuar en provincia sus tratamientos. Y si por A o B se evalúa o se determina que el paciente debería venir al INEM, al término de la llamada Zoom, pues se coordina con los centros de referencia y contrarreferencia de cada hospital para que si es que se da el pase hacia la institución. De manera de que podemos apoyarlos en todo momento y el Departamento de Tórax del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, siempre, todos los días, estamos atendiendo teleconsultas a nivel de hospital a hospital a nivel nacional. Muchas gracias y espero que haya sido de ayuda esta charla. Muy amable. Gracias, doctora. Y buenas tardes y gracias a todos.